Paz y bien en Cristo Jesús, queridos hermanos, un saludo muy especial desde la oficina de la Curia Prelaticia. Tengo en mis manos el comunicado del señor obispo de la diócesis de Ocaña, que dirige a la feligresía, que dirige a sus propios sacerdotes, y en el que se queja de que hay algunos sacerdotes que no pertenecen a la Iglesia Católica y que andan celebrando Eucaristías y que andan administrando sacramentos. Y he leído con detenimiento los mensajes de algunos de ustedes, he escuchado los audios de algunos de ustedes que con harta preocupación nos proponen a los obispos, Monseñor Jesús Nayib y yo, y Monseñor Jesús Manuel en El Paso, Texas, que tomemos cartas en el asunto, que hagamos algo, que demandemos, que impetremos acciones legales y jurídicas ante esta persecución religiosa de las que estamos siendo objeto. Yo voy a leer el comunicado y les voy a ir dando respuestas paso a paso a cada una de las de los requerimientos del obispo de Ocaña. Su Excelencia Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, por gracia de Dios y voluntad de la Santa Sede, administradora apostólica de la diócesis de Ocaña, y los sacerdotes de nuestra iglesia diocesana, comunican a toda la feligresía católica que desde hace algunos días se han tenido noticias de sacerdotes que se ofrecen para celebrar misas en las casas y administrar otros sacramentos en residencias particulares. Ante esta situación nos permitimos informar lo siguiente. El encabezado no dice nada que nosotros no sepamos. Esto no es de ahora. Hace mucho tiempo que la Iglesia Católica Romana prohibió las Eucaristías en las casas. Ellos son una iglesia instalada, ellos tienen sus grandes templos, tienen toda una estructura y una logística física que les permite celebrar en los templos y les permite prohibir ir a celebrar en las casas. Nosotros no. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo tienen parroquia? Nosotros en cambio no. ¿Cuántos de nosotros tenemos parroquia construida en la que nuestros fieles puedan tener la certeza de que van a ir por un registro civil, o una partida de matrimonio, o una partida de bautismo, etcétera, y que van a encontrar la parroquia ahí hoy y dentro de 20 años? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa certeza? Ninguno. Muy pocos. Estamos hablando de que construida la prelatura tendrá, construidas, tendrá unas 6 parroquias. No estamos hablando de más. Los demás son locales alquilados que en cualquier momento nos sacan de ahí y la parroquia queda en el aire. Ya se han visto casos. O las demás son comunidades del sacerdote que el día que se retira con todo y sacerdotes, con todo y fieles, perdón. Ese es el motivo por el que nosotros sí vamos a celebrar a las casas. Pero aquí no está diciendo que los sacerdotes de la prelatura apostólica Corpus Christi tienen prohibido ir a celebrar a las casas. No, los sacerdotes de la diócesis de Ocaña y los sacerdotes de cada diócesis romana tienen prohibido, nosotros no.
Al punto que si a usted lo cogen celebrando misa en una casa, a usted no le pueden hacer nada. Usted está en el ejercicio del culto y usted no le pueden hacer nada, porque en Colombia hay libertad de cultos. Ellos pueden patalear, ellos pueden decir lo que quieran, pero no va a pasar nada si usted está celebrando la Eucaristía en una casa o en un salón o en una plaza si quiere, porque hay libertad de cultos. Voy a leer paso por paso lo que está exigiendo, lo que está pidiendo y proponiendo el obispo de Ocaña, y ustedes me dirán si le cabe una acción legal. Dichos sacerdotes no pertenecen al clero de la diócesis. Mi pregunta es, padre, ¿usted pertenece al clero de la diócesis de Ocaña? ¿Usted pertenece al clero de alguna iglesia romana? No. Entonces eso no es una mentira y yo no puedo demandar porque el obispo diga que usted no pertenece a la diócesis de Ocaña. Segundo punto, no están en comunión de fe y doctrina con la Santa Madre Iglesia. Se supone que está hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y nosotros no estamos en comunión con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ah, pero es que nosotros somos católicos, pero es que la catolicidad no es pertenecer a Roma, pero eso es clarísimo. Yo, en el último diplomado que les di, cuando les hablé de los ítems de la catolicidad, les expliqué por qué sí somos católicos. Pero eso no es algo que uno tenga que ir a demostrar en un estrado judicial. Lo que está queriendo decir el obispo, no están en comunión de fe y doctrina con la Santa Madre Iglesia, está hablando de su Santa Madre, es decir, la Iglesia Romana. Y nosotros no estamos en comunión con la Iglesia Romana. ¿Qué puedo alegar ahí yo en un estrado judicial? ¿De qué demando yo? No, es que él está diciendo que nosotros no estamos en comunión con la Iglesia. Y me pregunta el juez, ¿y ustedes sí están en comunión con la Iglesia? No, nosotros no estamos en comunión con Roma. Entonces, tercer punto, no reconocen la autoridad del Papa ni el obispo diocesano. Eso es lo que siempre se ha pedido desde Brasil, desde la ICAP. Eso es lo que siempre se ha pedido desde la prelatura. No reconocemos al Papa como autoridad. Tenemos un concilio, el concilio de la ICAP, que es nuestra máxima autoridad. Primero Cristo, luego el concilio de la ICAP. Y ustedes tienen en Colombia dos obispos, Monseñor Jesús Nayib y Monseñor Abraham González. Que ustedes no lo reconozcan en su celebración es cosa suya. Pero lo cierto es que en ese tercer punto está diciendo el obispo, estos sacerdotes no reconocen la autoridad del Papa ni del obispo diocesano. ¿Usted reconoce la autoridad del obispo de San Juan de Pasto, padre? ¿Usted reconoce la autoridad del obispo de Barranca, al que le pidieron cita para ir a presentárseles como si ustedes fueran del clero de Barranca? Pidieron cita para ir a presentársele y decirle, Monseñor, aquí estamos, nosotros somos... ¿Lo recibió el obispo de Barranca en su diócesis? ¿Les dio alguna parroquia de su diócesis? ¿Les autorizó celebrar sacramentos y les va a recibir los sacramentos y las partidas en sus iglesias? No. No. No estamos bajo la autoridad ni del Papa ni de los obispos diocesanos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, ¿yo qué alego ahí en un estrado judicial? ¿Qué alego? Cuarto, que algunos de esos sacerdotes mediante rescripto de la Santa Sede han perdido su estado clerical en la Iglesia Católica, entiéndase romana, y que por lo mismo la Iglesia les ha prohibido ejercer la potestad de orden y están privados de los oficios, funciones y cualquier potestad delegada. El padre Said Cáceres, el padre Leonel Cáceres, el padre Jaime, el padre Dorian, el padre Otto,
Monseñor Jesús Nayid, Monseñor Abraham y muchos otros que dentro de la Iglesia Católica Romana algún día ejercimos el ministerio, se nos fue prohibido de parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana ejercer el ministerio en nombre de esa iglesia, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué está diciendo de mentiras el obispo ahí? ¿De qué lo acuso? ¿Qué acción legal emprendo contra él? No, es que él está diciendo que los sacerdotes de la prelatura que fueron católicos, apostólicos y romanos no pueden ejercer el ministerio en nombre de la Iglesia romana. ¿Está diciendo alguna mentira el obispo? Yo ahí, ¿qué puedo alegar? No puedo alegar nada. Hasta ahora no encuentro ningún delito de parte del obispo. Además, porque los que sepan un poquito de jurisprudencia o de derecho canónico saben que el obispo está siendo muy meticuloso en la manera de hablar aquí. No habla de acciones inválidas, habla de acciones ilícitas, que son dos cosas distintas. Que en el territorio de nuestra diócesis no están permitidas las celebraciones en las casas sin el permiso expreso del obispo, y esto en aquellos casos que la legislación de la Iglesia prevé. El obispo de la diócesis de Ocaña tiene prohibido celebrar en las casas. ¿Qué demando? ¿Qué le exijo a la fiscalía? Hágame el favor y exíjale a ese obispo que deje celebrar en las casas. Él está hablando de su diócesis, de su territorio. Nosotros no tenemos territorio porque somos prelatura. Tenemos jurisdicción internacional y libre, donde usted quiera que vaya. Por eso no tenemos diócesis. Por eso tenemos provincias eclesiásticas y son amplísimas. ¿Que él no quiere que celebren en sus casas? Maravilloso, eso es cosa de él. La prelatura sí habilita eso. Pero entonces, ¿qué demando ahí? ¿Qué demando? Que el obispo no le gusta que celebren en las casas. ¿Cuál sería la sanción? ¿Cuántos años de cárcel o cuánta plata le quitarían al obispo porque no quiere que sus sacerdotes celebren en las casas? Hasta ahora llevamos 5 puntos y yo no veo que estén atentando contra ninguno de nosotros. Por tanto, toda celebración de sacramentos y en especial de la Santa Misa que estos sacerdotes realicen para nosotros los cristianos católicos que estamos en comunión de fe cristiana, no es lícita. Escuchen la expresión, lícita. No se atreve a decir que no es válida. Porque ustedes y yo sabemos, y Monseñor Jesús Nayid, que es un canonista, también lo sabe, que ellos saben por teología que nuestras ordenaciones, que nuestros sacramentos son válidos, pero para ellos no lícitos. La validez y la licitud son dos elementos distintos. Lícito es lo que se hace dentro de una jurisdicción y dentro de una estructura eclesiástica. Lícito es lo que ellos consideran que tiene valor para ellos. Y ustedes saben, y yo, que a ninguno de nosotros nos reciben papeles en Roma. Si usted hace una partida de bautismo, ¿a usted se la van a recibir en la iglesia romana del lado? Si usted hace un matrimonio, ¿a usted se lo van a registrar en la iglesia romana del lado? Si usted confirma a un muchacho y se necesita casar en la iglesia romana del lado, ¿le van a recibir esa confirmación? No. Y si se la reciben bajo cuerda, o porque ni siquiera leyeron y sencillamente recibieron eso, o porque tenemos amigos romanos que de pronto nos hacen el favor. Pero el obispo está diciendo que nuestras celebraciones y sacramentos no son lícitos. No dice que no son válidos, porque ellos ya se cuidan de ese lenguaje, porque ellos ya han recibido sanciones por hablar de falsos. El obispo está hablando de ilicitud, no de invalidez. Advertimos que aunque ellos utilicen, bueno, aquí quiero hacer una salvedad.
La única forma de que nosotros algún día aquí en Colombia y donde quiera que estemos, tengamos un flujo constante de papeles sacramentales, de papelería sacramental, es el día en que tengamos en cada ciudad 2, 3 parroquias levantadas, constituidas y a nombre de la prelatura. De resto, vamos a seguir mendigándole al cura amigo romano, venga, me va a recibir esto, es que esta señora vino y bautizó a aquel niño y yo no le dije que éramos de la prelatura y ahora me estoy metiendo en un lío. Primero, tener identidad. Toda persona que vaya por sacramentos donde usted dígale quién es. Yo soy católico, pero no soy romano, soy católico nacional, católico apostólico nacional, prelatura apostólica Corpus Christi y CAP en Colombia. Eso soy. Tenga en cuenta, señora, que esa partida de bautismo que usted va a recibir de mi parte no se la reciben en las iglesias romanas. Si usted, el niño, lo bautiza aquí, aquí debe hacer la primera comunión, aquí debe hacer la confirmación y aquí debe casarse. Y cuando digo aquí es en una parroquia Corpus Christi. ¿Usted es así de claro con la gente? Entonces usted no tiene problema, ningún problema. Advertimos que ellos utilicen nuestras vestiduras, aunque utilicen nuestras vestiduras sagradas y en sus celebraciones se sirvan de nuestra ritualidad litúrgica, no son presbíteros de la Iglesia Católica. Cualquiera entiende que él está haciendo alusión a la Iglesia Católica Romana. Porque desafortunadamente aquí en Colombia, y en eso tenemos que trabajar, la catolicidad solamente la conocen. Hace más de 500 años solamente conocían la catolicidad o conocen la catolicidad que viene de Roma. Ahora es que están despertando estos movimientos independientes. Esto es reciente, esto tendrá por ahí 15, 20 años, 30 años cuando mucho. ¿Y cómo va a comparar usted 30 años contra 500? Toda la gente de la pasada generación solamente conocían la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora es que están conociendo estos movimientos independientes. Ahora es que la gente se está dando cuenta que se puede ser católico sin ser romano. Y ese es el esfuerzo que usted debe hacer, padre, y ese es el esfuerzo que yo debo de hacer. Darle a entender a la gente que hay catolicismo no romano y que yo hago parte del catolicismo no romano. Pero si, como lo dice el obispo de Ocaña aquí, usted se viste con todos los arredos romanos, ¿sí? Aunque sabemos que los ornamentos son propios de la catolicidad y que los podemos utilizar, pero si usted hace un esfuerzo por distinguirse, mire, tenemos los ornamentos propios Corpus Christi, que son, y habíamos quedado en una reunión que los íbamos a utilizar, que son los ornamentos pate gallo, y que son los ornamentos que tiene el JHS aquí, símbolo de la prelatura apostólica Corpus Christi. Quedamos en que los íbamos a utilizar. Algunos sacerdotes lo han adquirido, otros no. Pues usted no puede venir a decir que los obispos no han hecho nada. Hemos trabajado por la identidad, pero ustedes no han querido asumir identidad. No hablo de todos. Porque mire, el único misal que queda en este momento es este. De alrededor de 20 misales que sacamos, la gran mayoría de los sacerdotes lo han adquirido. Otros no, porque ellos insisten en que eso no va contra la catolicidad. Yo estoy utilizando un misal que dice misal católico romano, así dice, y que usted lo abre y el Niki Lobstad lo dio un arzobispo católico romano y lo firma la conferencia episcopal romana del lugar. Y usted está celebrando con él, pero usted en su credencial dice que es Corpus Christi, usted en su credencial dice que usted es prelatura apostólica Corpus Christi. ¿Y cómo me explica que usted es Corpus Christi y celebra romano? Ahí yo creo que el que tiene la razón es el obispo de Ocaña. Estamos celebrando con liturgia romana. Y dicho sea de paso, no es sentarse
a ver las misas del seminario. Me parece tan despótico que hablen de esta manera. Sí, hay algunos que incluso cuando iban al colegio se sentaban a ver al profesor. No, no es sentarse, es mirar la celebración y aprender de ella. Se hizo un curso, se hizo un diplomado de liturgia y fe nacional. Unos asistieron, otros no. Unos mandaron la Eucaristía celebrada con el rito católico nacional, otros no. Unos obedecieron y comenzaron a celebrar en el rito católico nacional, otros siguen celebrando con misal romano, con liturgia romana. Y los obispos y la prelatura fue a Brasil y allá en Brasil le dieron este misal, el misal católico apostólico brasilero. Pero para que a ustedes no les fuera tan duro, entonces lo organizamos en este misal católico nacional para que los cambios no fueran tan drásticos. Pero usted ni le obedece a Brasil, ni le obedece a la prelatura. No estoy hablando de todos. Hay muchos que ya están celebrando católico nacional y sí, eso sí nos da identidad. Claro que sí. No es lo mismo que venga el cura de la parroquia y le interrumpa el culto y le diga, es que usted me está suplantando, y coja y le diga, mire, usted está celebrando con el misal de Roma, usted cómo dice que no es romano, a que llegue y lo encuentra usted con un misal que dice misal católico nacional, lo revise y a ver, encuentre una sola plegaria romana aquí. O que lo encuentre celebrando sacramentos con el sacramental nacional, dicho sea de paso, ya está listo. Este sacramental nacional para los presbíteros, para realizar todos los sacramentos, y es el libro del diácono porque está ahí la liturgia de la palabra celebrada por un diácono, y además sirve de misal misionero porque tiene las Eucaristías básicas ahí. También advertimos que la Iglesia Católica no registra ni expide documentos de sacramentos celebrados por personas que no están legítimamente nombrados por el obispo diocesano y no mantengan la plena comunión con nuestra Santa Madre Iglesia. Eso es lógico. Ellos no van a recibir ni van a registrar nuestros sacramentos. ¿De qué lo acuso ahí? ¿Qué acción legal le cabe ahí a él? ¿Está pidiendo algo que no le sea propio? Pedimos a los fieles de nuestra diócesis, de los fieles de la diócesis católica, apostólica y romana de Ocaña, a abstenerse de participar en las celebraciones de estos sacerdotes que realizan a domicilio para que no se rompa la unidad en fe y en los sacramentos. Él está en todo su derecho de pedirle a sus fieles lo que quiera, son fieles de ellos. Como usted está en todo su derecho de pedirle a sus fieles Corpus Christi, si los tiene, porque es que la otra cosa es que usted esté celebrando Eucaristías con fieles prestados, fieles que no saben quién es usted, fieles que están engañados porque creen que usted es romano, fieles que hoy son y mañana no. Usted tiene comunidad eclesial, esa comunidad eclesial sabe que usted no es católico, apostólico y romano, entonces no tiene por qué preocuparse, padre. No tiene por qué preocuparse. Este comunicado va dirigido a la feligresía católica, apostólica y romana, no a la feligresía Corpus Christi. Y las feligresías Corpus Christi se hacen, y se hacen a partir del testimonio del sacerdote, de la sinceridad del sacerdote, de la transparencia del sacerdote. Cuando usted llega a un lugar, lo primero que debe decir es: con mucho gusto le celebro la misa, con mucho gusto le colaboro, pero yo no soy romano. Y así comienza usted a ganar personas. De pronto no al ritmo de Roma, pero sí comenzará usted a ganar adeptos. ¿Cuántas personas le van a Monseñor Jesús Nayid a una celebración en Aguachica, Cesar? 600 y 700 personas. Dígame una sola persona de esa comunidad eclesial que no sepa que Monseñor Jesús Nayid es Corpus Christi y que Monseñor Jesús Nayid fue romano pero ya no es, y que Monseñor Jesús Nayid tiene su esposa, doña Karen, y tiene su hijo. ¿Qué hizo Monseñor Jesús Nayid para tener una comunidad tan grande? Fue sincero y transparente.
que es lo que tenemos que ser todos nosotros. Como lo profesamos en el credo de la Iglesia, una santa, católica, apostólica, y en ella nuestra Madre, que nos enseña, nos lleva a Dios. No hay razón para buscar la vida fuera de la fe que profesa la Iglesia fundada en Cristo nuestro Señor, en la que confesamos en la confesión del apóstol Pedro. Ya esas son cuestiones teológicas que un estrado judicial, que un juez no va a entrar a determinar. Ellos, mire, los jueces no fallan ni se involucran en cuestiones de fe. Lo que hacen los jueces es garantizar su derecho y mi derecho. El derecho de la Iglesia romana y el derecho mío. ¿Sí? Entonces ellos no van a entrar a decirnos, háblenos de la sucesión apostólica, ¿es verdad que la tienen? Háblenos de su catolicidad, ¿es verdad que ustedes son católicos? Ah, no. Ellos nos van a preguntar, ¿en qué infringió el obispo de Ocaña sus derechos? ¿A qué derecho le faltó? Y créanme que hasta ahora lo único que he leído yo es un obispo que le está advirtiendo a su comunidad católica, apostólica y romana que hay sacerdotes que no son de su diócesis y que están celebrando misas en casas y que están administrando sacramentos. Y que los fieles de la diócesis católica de Ocaña deben de cuidarse de participar en eso. Hasta ahora él no está infringiendo ningún derecho. Recordamos que como católicos tenemos el derecho de recibir los sacramentos que nos comunican la gracia de Dios de manera lícita. Por eso pedimos a los familiares y amigos de personas dolientes o personas enfermas, así como también de manera muy respetuosa a las diferentes funerarias, dirigirse a las respectivas parroquias para garantizar la lícita celebración sacramental, evitando así confusiones engañosas en la fe. Finalmente, exhortamos a todos los fieles católicos de nuestra diócesis, como expresa San Pablo en carta a Timoteo, a permanecer firmes en la fe y en la doctrina que hemos recibido. Padres, miren, en conclusión, el obispo no está diciendo nada que sea nuevo. El obispo se está dirigiendo a su feligresía, a sus sacerdotes. Y él, quizás hasta de buena fe, está pensando que está preservando la fe católica. Usted y yo sabemos que somos católicos. Usted y yo sabemos que la prelatura apostólica es un catolicismo alternativo, no romano. Y aquí es donde usted y yo nos debemos de poner de acuerdo con Brasil y con nuestro movimiento. Miren, queridos hijos, queridos hermanos, obispos y presbíteros y diáconos. Yo al contrario creo que se ha ganado terreno. Sí, están diciendo lo mismo, pero ahora se cuidan en el lenguaje. En ninguna parte hablan de que somos falsos. En ninguna parte nos tratan de la forma despectiva como antes decían, esos señores, esos falsos, esos impostores, no, se cuidan en el lenguaje, ya hablan de ilicitud, ya no hablan de falsedad. Y yo sí quisiera hacer un llamado a que este problema lo solucionáramos, no pidiendo líos jurídicos. Ya les expliqué que yo no tengo ahí por dónde meterme para decirle al obispo, usted vulneró mis derechos. Él le está hablando a su pueblo fiel y a sus sacerdotes y está poniendo en evidencia que hay sacerdotes de otras denominaciones que no están en comunión con Roma, que están celebrando y que en cambio sus sacerdotes tienen prohibido celebrar en casas, etc. Padre, ¿por qué en vez de perder fuerzas y tiempo elevando una querella jurídica o una acción penal o lo que sea, para la que no tenemos sustento? ¿Por qué no empleamos ese tiempo en capacitarnos en misal nacional? Yo ya di el curso
de liturgia y fe nacional. ¿Por qué no utilizamos este tiempo para aprender a manejar el sacramental o este misal misionero? Yo estoy trabajando en los leccionarios, ya los tengo casi completos. ¿Y por qué no solucionamos el problema generando identidad? Creando comunidades católicas, apostólicas, Corpus Christi, que sean capaces de defenderse también ellos. Aquí lo que hay es una preocupación muy grande de la Iglesia Católica Apostólica Romana frente a movimientos como la Prelatura Apostólica Corpus Christi, en la que ya hay 20 ex sacerdotes católicos apostólicos romanos. Quizá antes no le importaba tanto porque veían sacerdotes de poca preparación, veían sacerdotes de poco calibre en lo que se refería a la homilética, sacerdotes poco preparados intelectualmente, pero que ahora se asomen y encuentren que la Prelatura Apostólica Corpus Christi en este momento tiene 41 sacerdotes, 7 diáconos, y además de eso que se fijen y encuentren ahí rostros que les son familiares y que un día fueron párrocos y que un día fueron formadores y que un día fueron personas valiosas dentro del clero romano y ahora están de este lado. Eso le preocupa a cualquiera. Estamos comenzando a generarles preocupación. Esto no se combate en los estrados. Si a usted con nombre propio me lo tratan de falso, me le infringen algún derecho, yo y ustedes me conocen, seré el primero en estar ahí demandando. Pero esto es una generalidad, están hablando de generalidades. Y no caemos ahí porque nosotros celebramos con misal, nosotros administramos sacramento con sacramental propio, nosotros tenemos leccionario propio, es decir, no tenemos por qué sentirnos aludidos. De manera pues, padres, que, como lo dijeron algunos, es cuestión de identidad. Y no de estar con nostalgia de Roma, queriendo que Roma nos reconozca, no nos va a reconocer. Queriendo que Roma me admita como presbítero, no nos va. No gaste tiempo en visitas a obispos romanos, no nos van a reconocer. Trabajemos en la identidad Corpus Christi. Los que no han adquirido el misal, adquiéranlo. Los que no han adquirido los ornamentos propios de la prelatura, adquiéranlos. Los que no han adquirido el sacramental, adquiéranlo. Los que no han adquirido los leccionarios, adquiéranlos. Y entonces, cuando vengan a hacerle reclamos, usted tendrá que decir, mire, yo no soy de ustedes, tengan la bondad y me respetan. Y la feligresía de ellos es la feligresía de ellos. Nosotros no tenemos por qué ofendernos cuando un obispo católico romano le habla a su feligresía. Esa es la feligresía de ellos. Usted quiere feligresía, haga feligresía propia. Pero la feligresía propia se hace cuando uno es transparente. Yo no puedo vivir con feligresía prestada. Ir a celebrarle a gente que es católica, romana, diciéndole que yo soy católico romano. No. Si tenemos 3 feligreses Corpus Christi, que sean 3 feligreses Corpus Christi. Monseñor Jesús allí tiene más de 600, casi 700, y son Corpus Christi. Yo tengo más de 300, y son Corpus Christi. Aquí no hay problema. Hay problema donde no se identifican como son. Hay problema donde no utilizan los libros litúrgicos que son. Hay problema donde no hay identidad Corpus Christi. Que el Señor me lo bendiga, que nos regale la gracia de fortalecernos. Los obispos hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Créanme, en lo jurídico, en lo canónico, en lo litúrgico. Creo que son algunos de ustedes, no todos, los que les falta poner en práctica lo que los obispos hemos hecho. Obedeciendo a Brasil, obedeciendo a la prelatura, obedeciendo a sus obispos, ustedes van a alcanzar a tener identidad y no vamos a tener problemas con nadie. Pase bien, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.